Esto es Charla 11. En esta ocasión nos sumergiremos con una conversación fascinante con dos figuras estelares de la innovación, quienes también son pilares de su comunidad eclesiástica. Estas líderes inspiradoras nos desvelarán los secretos de cómo la innovación no solo transforma el mundo de los negocios, sino que también revoluciona el arte de enseñar. Prepárate para una sesión llena de energía, ideas brillantes y aprendizajes que cambiarán tu forma de ver el mundo. Bienvenidos a todos a el quinto episodio ya, Miguel, ¿cierto? Quinto episodio. Qué buen quinto episodio ya de esta tercera temporada de Charla 11. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenidos todos. Bienvenidos a todos. Este episodio vamos a hablar de innovación con dos mujeres santos de los últimos días que se desempeñan en esta área y se han destacado por las cosas que hacen, quienes tenemos el placer y el privilegio de presentar en este momento. Ella es profesora de General Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un magíster en creatividad e innovación pedagógica de la Universidad Finisterra. Es también diplomado en liderazgo de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile también, y diplomado en didáctica, diplomado de didáctica de matemáticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como coordinadora ejecutiva del Magíster en Innovación Educacional de la Universidad de Chile, y le damos la bienvenida a Daniela Rivera, que está aquí con nosotros. Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bien, gracias por estar con nosotros, por sumarte de manera tan imprevista y estar aquí con nosotros esta noche. También tenemos, ya aparece en la pantalla a la otra participante del día de hoy. Así es, tenemos también con nosotros a Paulina Reyes. Ella es también muy destacada en innovación. Ella estudió en la Universidad de Santiago de Chile, es licenciada en Política y Asuntos Internacionales. También realizó cursos en BYU Pathway. Ella actualmente trabaja tanto en docencia en el Instituto AIEP, en temas relacionados con la innovación. Ella es Business Development Manager en Startup Chile y anteriormente también trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional. Así que bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, bienvenidas a los dos que nos están acompañando, y como ya habíamos adelantado, vamos a hablar de innovación. Y ya por el currículum y la presentación que hemos dado de estas dos hermanas, ya saben más o menos por qué las invitamos. Y queremos saber, para poder comenzar a hablar de innovación, saber qué es lo que es la innovación. Así que no sé quién de ustedes nos puede comenzar a dar luces de qué es lo que es este término. Súper. Dani, si quieres ahí me das un minuto para comenzar. Bueno, es una pregunta muy interesante el tema de qué es la innovación. Es una pregunta que me hago constantemente todos los semestres con mis alumnos en el AIEP, porque hago un curso de herramientas para la innovación, sustentabilidad de la organización, etc. Y creo que obviamente la innovación tiene que ver con crear cosas nuevas, con hacer cosas novedosas, pero para mí personalmente creo que la innovación se ha vuelto una manera de pensar, porque la innovación es algo que hoy día es transversal a cualquier tipo de situación, organización, cualquier tipo de institución. Están hoy día en la búsqueda de la innovación, y es una manera de pensar, de entender que las cosas se pueden hacer mejores constantemente, siempre y cuando nos pongamos el desafío de querer mejorar. Entonces, honestamente, para mí la innovación tiene mucho que ver con eso, con la mejora constante en los procesos a través de ideas, y eso se convierte al fin y al cabo en un pensamiento. Una de las cosas que más me gusta en cuanto a innovación es el tema de las organizaciones y cómo una organización, entiéndase empresa, colegio, universidad, etcétera, cuando tiene la innovación como base en sus procesos, está constantemente generando ideas, está permitiendo que las personas se desarrollen, y por supuesto con el fin siempre de mejorar y de poder avanzar hacia una mejora constante. Excelente. Y Daniela, ¿tú tienes una opinión distinta tal vez a lo que es la innovación? ¿Qué es la innovación para ti en tus propias palabras? Sí, bueno, desde mi perspectiva, y también relacionada con lo que yo hago, tiene mucho que ver con lo que decía Pauli, pero
pero está un poco más centrada en el fenómeno educativo, básicamente en las prácticas docentes, en desarrollar actitudes que tengan vínculo con la innovación, no solo en nuestros docentes, sino que también en nuestros estudiantes. Yo actualmente me desempeño como profesora en una escuela también. Entonces, claro, la innovación es un poco esta idea de tomar una idea que viene de afuera, puede también tener que ver con adecuar y modificar en torno a mi propio contexto, pero también más cercano a lo que decía Paulina, tiene que ver con esta idea de crear, de levantar en torno a una situación problemática, sobre un contexto, levantar necesidades y crear propuestas que vayan a abordar esas necesidades obviamente de una manera organizada, sistemática, mediante un diagnóstico, mediante el diseño de un proyecto contextualizado y mediante, después de la implementación, hacer el seguimiento a cada una de las acciones, como un proceso organizado de cómo innovar. Específicamente, a mí me interesa el tema de la innovación, acotado al ámbito educativo, porque soy profesora, pero también porque es en lo que he trabajado en los últimos, 10, 15 años. Eso. Buenísimo. Entonces, interesante que no es como la innovación que generalmente se piensa del ámbito de las empresas o emprendimientos, sino también en un área tan específica como en la que generalmente desde fuera no se podría pensar como aquí hay innovación, o aquí se estudia también innovación y para poner en práctica, que también el ámbito educativo. Así que eso es muy interesante. Y Paulina, si nos podrías decir qué es lo que haces tú en tu trabajo en cuanto a innovación, porque tú trabajas en Startup Chile, capaz nos podrías explicar un poco qué es lo que es Startup Chile, que es parte de la Corfo, y qué es lo que haces tú ahí relacionado con la innovación. Sí, por supuesto. De hecho, como lo dices tú, Startup Chile, bueno, es una aceleradora de negocios que tiene mucho foco en emprendimientos tecnológicos, especialmente en startups, que es un término que se está utilizando mucho, que son empresas con un alto nivel de crecimiento muy rápido y que tienen una base tecnológica y de innovación y desarrollo muy fuerte. Obviamente nosotros estamos cimentados en la base de Corfo, que es una de las organizaciones que más apoyo a emprendedores ha realizado en la historia de Chile. Es un organismo público y por ende también nosotros lo somos. Lo interesante de Startup Chile es que nosotros trabajamos con personas de Chile, pero también del extranjero, y en base a eso creo que es súper interesante lo que hace como organización Startup Chile, porque creo que gran parte de los procesos de innovación que se pueden desarrollar en una organización, en un país, etcétera, tienen que ver con dos perspectivas. Una, con las herramientas que las personas tienen, y también dos, con la confianza que se les entrega para poder desarrollar sus ideas. Entonces en Startup Chile hacemos un poco eso. Tomamos emprendedores que están en etapas tempranas, medianas de sus emprendimientos, y les damos estas dos cosas. Por un lado, herramientas, les damos dinero para que ellos puedan hacer andar o crecer su negocio, pero también le damos herramientas de conocimiento, de emprendimiento, de liderazgo, etcétera, que le van a poder ayudar a crecer, a hacer crecer sus negocios en Chile, y también les damos la confianza de que realmente los vamos a apoyar. En ese sentido, el tener el sello de Startup Chile para una startup le abre muchas puertas tanto en Chile como en el extranjero. Entonces nos hemos vuelto un poco una organización que estamos muy interesadas en el tema de la innovación, particularmente tecnológica, y cómo lo hacemos y cómo hacemos este apoyo a través de este programa que les da herramientas, pero que también les da la confianza y una oportunidad para que ellos puedan validar sus ideas innovadoras de negocio, que en realidad son muy innovadoras, y hay ideas muy interesantes que salen de esa. Excelente. A mí me gustaría ir un poco más adentro de lo que está pasando en la innovación hoy en día, y tal vez que nos cuenten un poco ustedes qué piensan ustedes que son las tendencias en innovación. ¿Cuál es la tendencia en innovación hoy en día en sus propias áreas? Me gustaría escuchar a Daniela un poco. No, hoy día ahora está pasando. Hoy día se está levantando la importancia, se está tratando de visibilizar la labor docente en la innovación de las escuelas. Lo que tradicionalmente se hace, claro, pues como que viene esta idea de afuera de lo que funciona bien en otros lugares y que está sustentado en la teoría, etcétera.
Y entonces ahí es donde la escuela puede tomar la decisión de adoptar unas ideas que le pueden funcionar en su contexto. Después está la idea de que a lo mejor una escuela o una profesora, porque hagámoslo más enfocado todavía dentro de una sala de clases, puede tomar una idea y modificarla a su contexto, como les decía antes. Pero esta idea como de la transformación, de crear en torno a levantar una situación problemática y empezar a trabajar una propuesta de innovación en torno a ello. Obviamente, mientras más actores de la comunidad educativa se involucran, por supuesto que va a tener mucho más impacto, no solamente sí. Sí, una pregunta, como tú estabas diciendo, como viendo lo que se hace en otros lugares e implementándolo acá, ¿eso también lo podemos poner como en el contexto de la innovación? ¿O eso es como copiar? Porque eso no es como tan innovador. Mira, hay líneas que hablan de que el adaptar algo, de tomar algo, es un nivel como bien inicial de innovación, al menos en el campo educativo. Después como que hay un nivel más de adecuar y de yo ponerle como de lo mío, de lo que me sirve más, sacar, poner un poco, qué sé yo, y después hay una línea que ya va más como esta idea de un mayor nivel, que es donde ya estamos hablando de crear una propuesta, y esa propuesta está con objetivos, se hace un seguimiento, se planifican acciones, obviamente se espera que sea más participativa, etcétera. Y como decía, de repente da la casualidad, la fortuna de que estamos en un contexto de escuela en donde tengo una directora, un director comprometido con este tema, con mirarse, porque al final la innovación en la escuela es mirar la escuela, mirarnos y decir qué cosas tienen que ser mejores en beneficio de nuestros estudiantes, que finalmente es el propósito. Y ahí es donde uno se mira y dice, está pasando esto no está pasando, pero la innovación no empieza si yo no me doy cuenta que hay algo que está pasando, que tiene que ir en una dirección diferente, que puede mejorarse, que puede cambiar, que puede transformarse. Eso como me hace mucha gracia. A mí sí me... Sí, como antes, Paulina, como es interesante que tú hablas como de 3 niveles de innovación. Una innovación como que es tomar otra cosa que funciona en otro lado y adecuarla al contexto. Otro que es como hacer eso mismo, pero agregándole cosas que son más novedosas, también de acuerdo al contexto. Y otra que es crear algo desde cero. No sé si entendí bien, ¿cierto? Sí. Más o menos. Sí. En general, como que cuando hablamos de traer una idea, claro, pues ahí uno puede hablar como de niveles de apropiación de la idea, etcétera, pero cuando hablamos de las prácticas pedagógicas innovadoras, de las prácticas de la institución que innova, ahí hablamos de que no es desde cero, porque en realidad nunca es desde cero, siempre parte de una necesidad. Y la necesidad siempre va a estar enfocada en algo que pasa en la escuela. Puede ser temas como de pedagógicos, asignaturas, temas de infraestructura, temas como distintos temas. Pueden ser abordar la convivencia escolar, abordar la formación de los profesores, el perfeccionamiento docente, el trabajo con el proyecto de integración escolar, no lo sé. Pueden ser millones de temas. Entonces, como que la innovación nunca es desde cero, sino que aquí creo que es como una idea más personal, de parte como es más profunda en realidad, como que el cambio al que apunta es más profundo. Bueno, y Paulina, como tú ves más o menos esos 3 niveles de innovación en lo que tú enseñas o en lo que tú ves donde trabajas en Startup Chile, o hay una dinámica quizás, una calidad diferente? Sí, yo creo ahí que es un poco diferente en mi caso. Yo creo que la gran diferencia entre lo que hago yo y, por ejemplo, lo que hace Dani es que nosotros trabajamos con empresas que su foco principal es ganar dinero al fin y al cabo. Entonces, nosotros, el tema de la innovación es interesante porque de repente llegan startups que no están reinventando la rueda, que no están haciendo algo espectacularmente nuevo, pero sí el modelo de negocio es muy innovador, por ejemplo. O sí la tecnología que están utilizando ahora sí es muy novedosa. Entonces, una de las cosas que nosotros nos centramos mucho es en que la solución que ellos estén entregando tenga algún grado de innovación fuerte y que resuelva la problemática base que ellos están identificando. Para nosotros es muy, muy importante entender y que ellos entiendan que están resolviendo un problema. Al fin y al cabo, la Corfo es una institución pública y siempre busca que haya alguna respuesta a una problemática social que esté viviendo el país. Entonces, para nosotros el tema de la innovación se
pasa no tan solo como que sea algo completamente novedoso que nunca hayamos visto antes, sino que también tiene que ver con como decía, en el modelo de negocio o en la utilización de recursos, o que a lo mejor sea una solución más sustentable. Y la innovación se puede ver transversalmente en diferentes patrones en cada una de las startups con las que apoyamos. Particularmente en temas de tecnología, por ejemplo, utilizamos un tipo de medición que utiliza la NASA, o que inventó la NASA, que se llama TRL, o que se llama Technology Readiness Levels, y son 9. Y esos TRL son para poder medir el grado de innovación tecnológica que están teniendo ellos, porque nuestro foco es el I+D, el desarrollo tecnológico, la innovación y desarrollo en tecnología. Entonces, súper interesante, si alguien quiere buscarlo después y entender un poco de qué se trata. Los TRL es un estándar internacional con el que nosotros podemos trabajar y podemos darle un número de grado de innovación tecnológico a las startups que, por ejemplo, postulan a nuestro programa. Entonces, antes de dejarle el tiempo a Miguel, porque tiene una pregunta muy interesante que hacer, no sé cuál es, pero siempre hace preguntas interesantes. Primero, vemos un diagnóstico de algún problema o capaz que en el proceso queramos hacerlo como más rápido, más eficiente, y luego de este diagnóstico creamos una solución que no se tenía antes, o una solución que se tenía antes en otro lado, pero la aplicamos acá, y eso es lo que sería innovación, como encontrar una solución, como cuando encontramos una solución que no se tenía antes, estoy innovando. ¿Algo así? ¿Estoy bien o estoy totalmente equivocado? Entendí mal y tenemos que hacer el podcast de nuevo. Sí, creo que no entienden nada, Yamil. Muy acertado, sobre todo la idea de poder responder un problema importante que se haya definido. Yo también trabajo en un área de innovación y nosotros llevamos 10 años implementando algo. Entonces, no necesariamente innovación va a ser algo nuevo, sino que efectivamente, como ellos dicen, es algo que resuelve problemas, que mejora los procesos que ya tenemos y que puede impactar mucho en lo que se está haciendo y en el revenue o en lo que va a ganar la empresa. La ganancia. Sí. Es el enfoque al final. Que también que parte de la innovación es que esta idea sea como sustentable en el tiempo, que también tenga una lógica que pueda permanecer, que se sostenga. Eso también es parte de la innovación. Y algo que no dije hace un ratito atrás es que hoy día en educación se están llevando a cabo más iniciativas para visibilizar lo que está pasando en las escuelas, para no mostrar la innovación como que es algo tremendamente inalcanzable, sino que la innovación en educación tiene mucho más que ver con estas iniciativas que las escuelas detectan y que entonces van en torno a algún problema contextualizado y que les está dando resultado. Y eso que está dándome resultado a mí le puede dar resultado a otra escuela, pero a lo mejor la otra escuela lo ve y dice, pero nosotros tenemos estas condiciones, entonces no nos sirve, pero igualmente se pueden tomar las ideas. Y por eso es tan importante también la idea que dentro de la innovación exista como comunidad, porque también ahí uno va viendo otras formas de ver, de abordar problemas, de pensar los fenómenos en educación, que es como el tema que yo más estoy metida. Y ahí tú vas viendo que hay distintas maneras de observarnos, pero también de observar lo que otros hacen y cómo eso me puede beneficiar, o como yo desde mi mirada de experta como profe o como encargado de convivencia o como inspector o como apoderado puedo aportar como desde esa perspectiva a lo que se está planteando o a la problemática, o cómo enriquecer finalmente. Entonces también la innovación, al menos en educación, tiene mucho que ver con hacer comunidad, con el trabajo en colaboración con otros actores, también con mis pares, con otras personas. Excelente. Oye, yo quiero preguntarles, ¿cuál ha sido el ejemplo más ridículo que han visto de innovación? ¿Tienen algún ejemplo, no? Así como ridículo, como que nunca había pensado en eso y funciona. ¿Algo así? No sé.
¿Cómo? Por ejemplo, el otro día vi un Como que- video de alguien que estaba presentando a un panelista de personas que eran inversionistas. Entonces le estaba mostrando así una esponja. Esta es la revolución, una esponja. Y la esponja tenía 2 hoyitos al medio. Entonces la idea era que la esponja se podía meter adentro de los vasos y con los 2 hoyitos tú metías los dedos y podías girar la esponja. Pero no sé, es como cosas que Bueno, hayan visto ustedes que le hayan parecido. Bueno, yo creo que a veces suena ridículo, pero honestamente hay un caso de éxito de una esponja. O sea, si te pones a pensar en Shark Tank y si conoces las Scrap Daddy o Scrap Mommy hoy en día, era una esponja. O sea, en realidad, ¿quién pensaría que hubiese sido novedoso? Pero Tradúzcame, que no estoy entendiendo de los Shark, las Mami, no, bueno, me perdí. Bueno, hay un programa que se hizo muy famoso hace muchos años en Estados Unidos que se llama Shark Tank, y ahí en realidad lo que hacían eran un par de inversionistas que escuchaban ideas muy innovadoras, pero que parecían muy absurdas de repente porque eran muy simples, y ellos apostaban y les entregaban dinero para invertir. Uno de los casos de éxito más grande que han tenido Shark Tank es Scrap Daddy, que era una esponja que también tenía 2 hoyitos como cara, tenía como los 2 ojitos y la boca, y en realidad lo interesante de esa esponja era el material del cual estaba hecho, que era un material muy resistente, que no rayaba, pero que a la vez limpiaba muy bien. Entonces se volvió muy famoso en Estados Unidos, después sacaron una línea muy grande de productos, hoy día tienen muchos productos de limpieza, y la verdad es que fue muy exitoso, y uno dice, bueno, fue solo una esponja. Entonces, en realidad, una de las cosas que yo he aprendido en Startup Chile es que, porque uno de mis trabajos también en Startup Chile, aparte de acompañar a los emprendedores, es también el proceso de selección. Nosotros recibimos alrededor de 1.200 startups 2 veces al año, y nos toca ver todas las ideas. Quedan por cada generación, quedan alrededor de 60 en diferentes etapas de crecimiento cada una. Entonces nos toca hacer una selección muy específica de las startups que van a entrar al programa, y hemos visto de todo, la verdad. Hemos visto muy buenas ideas y hemos visto ideas muy malas. La verdad es que las que más locas me han parecido hasta el momento, y con todo el respeto de las personas que tienen ese tipo de creencia, pero he visto varias startups que tienen que ver con astrología, y como por ejemplo leer la carta astral y cómo eso te podría ayudar a generar negocios y cosas por el estilo. No sé, personalmente me cuesta entender un poco la idea detrás de ese tipo de startups que tienen que ver con astrología y con el horóscopo y cosas por el estilo, pero sí han habido varios casos de ese tipo, y que se lo toman muy profesionalmente, la verdad, porque completan el proceso de selección y todo, pero bueno, quedan generalmente fuera de los procesos. Interesante. Estoy pensando, creo que no podría decir alguna producción de mis estudiantes porque no puedo decirlo. Pero puedo decir algo mío, que yo también he sido estudiante, entonces pues, y en general me gusta cómo salir de la caja cuando hago cosas. En algún momento yo participé hice un electivo de taller de radiodifusión en la universidad en pregrado, y entonces había que audicionar, había que vender nuestro programa. ¿Ya? Entonces me voy a poner a mi ejemplo, no voy a poner a mis estudiantes de la escuela ni de ningún lado, voy a poner a mi ejemplo. Y me acuerdo que teníamos que vender un programa. Entonces nuestro programa tenía, el programa que ganaba se transmitía por la radio UC en ese tiempo. Entonces obviamente nos las íbamos a jugar con mi amiga para ser las ganadoras. Y me acuerdo que en esos tiempos, por supuesto que nosotros no manejábamos ningún software de edición, de sonido, ni nada de eso. Entonces lo que hicimos fue que grabamos como con un cassette esta... ¿Un cassette? ¿De qué año fue eso? Fue hace muchos años. No fue tantos años, pero se usaba cassette, todavía se podía usar cassette. Grabamos como que hicimos así a lo más ingenieras en sonido. Hicimos como... Era un tocadisco que sonaba la radio, pero tú podías grabar un cassette. No, era una cosa muy rara. Entonces grabamos esta pista de The Beatles, que era como Eleanor Rigby,
Ya, esa era nuestra empezada, nuestra cortina, y hablábamos y todo. Y nuestro programa se llamaba Huele a Café. En esos años, cuando todavía no se inventaba estos programas como de algunas radios que hay hoy día, nosotras dijimos, esto es como una conversación que tienes con alguien que te juntas, ¿ya? Entonces te juntas un ratito a conversar y de eso no se va a tratar. Entonces nosotros teníamos esta canción de los Beatles como para empezar, y en unas bolsas de papel craft echamos como café, mucho café. Y empezó nuestra presentación, pusimos la música y empezamos a repartir las bolsas de papel craft. Y eran como puros gallos, así como, no sé, de periodistas, gente de comunicaciones. Y nosotras entregando nuestras bolsas de papel craft llenas de café, pidiendo que lo olieran y todo. Y era como demasiado. Era como que todos miraban así como, ¿qué es este programa? ¿De qué se trata? Es como una degustación de café. ¿De qué se trata? Y nosotros, ya, lo que pasa, y ahí como súper rebuscado, y el programa se llamaba Huele a Café con mi amiga, entonces ahí era como de conversaciones, de entrevistas y todo, pero en torno a la idea de un café. Pero la vuelta fue tan larga que como que no tenía propósito. Finalmente igual ganamos con otro programa, pero fue muy gracioso porque era como que el profesor como que no entendía que fuera tan sensorial la presentación, como de la música, de las bolsas, el sonido, era como 4D la presentación de nuestro programa innovador, y ganamos, pero por supuesto que yo creo que fue súper ridículo, como que No, pero me no parece tenía tan ridículo. no había vergüenza en ese tiempo. No me parece tan ridículo. De hecho, me parece No, que más es que la palabra sabiduría eso. como Eso solamente, claro. la gente No era tomar café, era olerlo nomás. era oler, es que eso era lo gracioso, que había que olerlo. Era como, la gente va a cerrar los ojos y va a decir, estoy en un programa, y eso jamás va a pasar. La gente, además no se huele porque se mezcla el olor del café con el craft, y un olor muy malo. Eso es lo peor de todo, es muy malo. Es como que no es como recién servido algún olor, no, es como una combinación muy mala. Eso, lo puse de ejemplo. Pero, o sea, los jueces determinaron que se solucionó un problema que había. se innovó con este programa multisensorial. Lamentablemente, Sí, por la radio no se huele, lamentablemente. Nos fusionaron con otro programa que era como de poesía y funcionó. Eso. Yo tengo una pregunta que, bueno, relacionada con negocios, que es lo que me importa a mí mucho. ¿Cómo evalúan ustedes? La plata. Siempre, solo el dinero es lo que me importa. ¿Cómo evalúan ustedes el retorno de la inversión en innovación? Cuando para uno hacer un estudio de cuánto es lo que va a generar esta nueva innovación, necesita un poco de data, un poco de información previa, y innovaciones en general son cosas nuevas. Entonces, ¿cómo logran determinar esto, el retorno a la inversión? Igual difícil la pregunta en el caso de la Dani, porque ¿cómo determinas el retorno cuando hablas de aprendizaje? ¿Cómo está súper interesante? No, o sea, es que tiene que ver con lo que dijo Yamil, porque finalmente el impacto es en los aprendizajes, en el clima escolar, como que en esa línea se... Por mi lado, sí, tenemos muchos números que avalan este programa, la verdad. No los conozco al 100%, pero sí la Corfo ha generado mediciones reales del impacto en la inversión en temas de innovación, y la Corfo en general, o sea, lo único que hace es apoyar y financiar innovación. Entonces, realmente nosotros pensamos mucho de que las startups son muy pocas las que llegan a un exit, como le decimos nosotros, o que sean valoradas por más de $1 millón. Que un exit es cuando una startup es comprada por otra empresa o valorizada por $1 millón, que eso ya sería un unicornio. Son muy pocas las que han llegado a Chile a eso, pero ya con una que llegue a ese nivel, toda la inversión, que es mucho dinero que genera el país, ya se logra ver reflejada de una manera positiva. Nosotros también medimos el retorno de la inversión, por ejemplo, a través de
indicadores tan sencillos como número de puestos de trabajo creados, por ejemplo, por una empresa, por una startup, ¿qué más? Por impuestos que pagan, por supuesto. Una startup, cuando está muy pequeñita, es muy poco lo que puede pagar de impuestos, pero, por ejemplo, pensemos en una startup que pasó por Startup Chile, que es uno de los grandes unicornios que tenemos, que es Notco. El grado, el nivel el porcentaje de impuestos que hoy día paga por ser una tremenda empresa como es, ya vale todo el retorno de la inversión que en algún día los inversionistas y la Corfo puso en ello. Entonces sí hay números y sí está comprobado, y no solamente por la Corfo, sino también, por ejemplo, Startup Chile es una aceleradora que ha sido investigada por Harvard, por el MIT y por otras universidades muy prestigiosas que han podido verificar que la inversión en innovación tiene grandes retornos, y no solamente económicos. Eso es algo que a mí me encanta, porque uno de los propósitos de Startup Chile partió siendo como una aceleradora que quería atraer emprendedores, innovadores de Estados Unidos o otras partes del mundo a Chile, para que con el tiempo los chilenos fueran entendiendo qué era la innovación y quisieran aventurarse en esto de crear startups. Entonces, si tú vas a los inicios de Startup Chile, que fue hace ya más de 11 años, hace más de 14 años, tú te das cuenta que era un 70-80% de emprendedores extranjeros y solo un 20% de emprendedores chilenos. Hoy día eso se da completamente vuelta y tenemos alrededor de un 60%, 70% de emprendedores chilenos y un 40% aproximadamente de emprendedores extranjeros. Eso nos dice que la primera teoría que se planteó funcionó, y que una de las grandes inversiones o los retornos de la inversión que tenemos hoy en día es que Chile es un país donde los chilenos se están atreviendo mucho a emprender. Y eso es algo que realmente se ve y me hace muy feliz, por supuesto. Paulina, bueno, unicornio, por lo que tengo entendido, que aparte de ser este caballo mágico, es un tipo de empresa particular, ¿cierto? Que llega, explícalo tú mejor. ¿Qué es lo que es un unicornio? Sí, un unicornio es una startup, una empresa que llegó a ser valorizada por más de $1 millón. Ah, ya, perfecto. Y dentro de ese ejemplo está Notco, que es la de Notmayo, Notmill, ¿cierto? Que hace, no sé si en todos los países donde nos van a escuchar saben lo que es esta empresa, pero hace diferentes alimentos con fórmulas sintéticas, básicamente, y que imitan los sabores y todo, ¿cierto? Sí, entonces ¿se la conocen todos? Sí, algo así hacen, así. pero... Y Dani, solamente quería aclarar un poco la idea de algunos conceptos que había dicho Paulina. Sí, sí, estoy pensando que creo que hay varias formas de identificar que una innovación tiene como impacto. Claro, en este caso probablemente no es monetario, pero puede ser que sí lo haya. Rápido no tengo un ejemplo, pero sí hay un impacto en los aprendizajes, en la manera como las familias perciben la escuela, en las maneras que si es un proyecto que va en la línea de mejorar la convivencia al interior del establecimiento, quizás los índices de violencia disminuyen. Eso sí es una forma de decir que una innovación fue exitosa o está siendo exitosa o está dando resultados cuando nuestros estudiantes están participando en lo que nosotros propusimos que participaran, y el participar los está haciendo sentirse más contentos, los está haciendo disfrutar más la experiencia escolar. Como que son otras las formas como de percibir que una propuesta de innovación es exitosa, pero sin duda probablemente va a tener que ver en algún momento con que, por ejemplo, si los profesores se sienten más contentos en el lugar donde trabajan, se sienten menos agobiados, si perciben mayores ingresos, es muy probable que tengan menos ausentismo laboral y obviamente va a haber una repercusión económica. Pero a la rápida yo lo veo más como un tema como de percepción, de clima, de resultados de aprendizaje, de felicidad, ¿no? En la escuela, como por ese lado, menor violencia. Felicidad, tremendo concepto. Uno de los retornos de lo he estudiado, traducido. Es uno de los temas que me gusta mucho igual a mí, como claro, de sentirme contento aprendiendo, de sentir que fluye, y para que fluyan las cosas en la sala tienen que pasar muchas cosas.
Sí, hay muchos estudios que tratan de medir la felicidad. Hay índices internacionales de cómo medir la felicidad con ciertos parámetros y es súper interesante. Entonces quería preguntarle ya, yendo a lo que tenemos en común todos nosotros, que es la iglesia. En la iglesia vemos muchos ejemplos, hablando como organización, ¿ya? Como organización mundial, hay muchos ejemplos de innovación. Por ejemplo, yo veo dos ejemplos muy importantes de innovación. Uno que es la obra misional, otro en la historia familiar y templo. Por ejemplo, en la obra misional, hablar con algunos hermanos, ni siquiera tan mayores, que tenían que memorizar las charlas, tenían que andar con este proyector para ver las filminas. No sé si capaz algunos de acá son demasiado jóvenes de los que nos estén escuchando, pero era un tipo de proyector como un data que pasaba películas como cuadro por cuadro. Había que apretarlas para que fueran dando vueltas. Y bueno, ahora cuando me tocó a mí estar en la misión, ya nos habían pasado un DVD, un reproductor de DVD chiquitito que podíamos llevar para dar algunas lecciones. Pero no solamente en eso, sino también en la manera que se enseñan las lecciones, ha ido evolucionando. Ya no se tienen que aprender de memoria las lecciones, como sí se hacía hace, algunas cuantas décadas atrás. Pero también, por ejemplo, la agenda misional ya no se usa en la agenda misional. Ahora están con, no sé si en todas las misiones, pero están con un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente donde tienen su carpeta diaria en el celular. Y también, por otro lado, la historia familiar. En un principio solamente se hacían la historia para hacer la obra en el templo por quienes se acordaban, por su familia directa, pero ahora Family Search hemos ido viendo a través del tiempo cómo ha ido evolucionando también, y hoy día se usa inteligencia artificial para reconocer los nombres de las personas en los registros antiguos. Entonces vemos también diferentes tipos de innovación en la empresa o en la educación y también en la iglesia, que es el mismo concepto, pero que se aplica de manera diferente y también por motivos diferentes. No sé si les gustaría comentar un poco sobre esto. Sí, de hecho, si me permiten a mí comentar un par de cosas, yo sí lo he pensado harto y he como analizado el tema de la innovación en la iglesia, y a mí hay algo que me llama mucho la atención. Primero, por supuesto que la iglesia tiene muy identificado cuáles son los problemas que tiene. Como hay mentes pensantes que están definiendo los problemas que tienen, y después la iglesia también es muy metodológica en la utilización de procesos para poder generar innovación. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que nosotros como Startup Chile creemos firmemente es que emprender e innovar, por ejemplo, tiene una metodología. Hay detrás pasos que tú tienes que hacer para que te resulte la innovación y el emprendimiento. Por ejemplo, hay libros. Uno de los más conocidos es el método Lean, de Lean Startup, que es un paso a paso de cómo innovar. No es algo que uno despierta un día con una idea maravillosa y la lleva a cabo y listo desde la guata, sino que en realidad hay una metodología que podemos seguir para poder generar innovación y que funcione realmente. Y la iglesia veo mucho de eso. Por ejemplo, ¿en qué cosa? Uno de los procesos más importantes dentro del proceso de innovación es la validación de la idea y de que realmente esta nueva idea que yo estoy planteando va a servir. La iglesia también tiene validación. Por ejemplo, ayer hablábamos de que cuando hicieron el cambio de las 3 horas a las 2 horas en la reunión sacramental, bueno, habían procesos pilotos en algunas capillas que llevaban tiempo haciendo esto. Habían países que piloteaban esta idea, y también es algo... Exactamente, en Chile, y es algo que he visto en otras oportunidades también. Cuando la iglesia quiere hacer un cambio a nivel internacional, a nivel mundial, siempre lo ha piloteado en otra parte, y eso creo que habla mucho de la metodología que hay detrás de los cambios, y eso tiene que ver mucho con los procesos de innovación. O sea, yo realmente soy una convencida, y por donde trabajo y por todo lo que he visto, que un buen proceso de innovación no es solamente una buena idea, sino que significa un buen proceso para llevarlo a cabo. O sea, si yo me levanto con una buena idea, pero no sé manejar el crecimiento de esa idea y cómo llevar a cabo, no va a servir.
Entonces veo mucho que la iglesia es muy metodológica con respecto a los procesos de innovación que lleva a cabo. Y bueno, por supuesto también está el lado de la fe, que tiene que ver también con la revelación y con que ahí hay también la mano del Señor de por medio, por supuesto. Sí, yo siguiendo en esa misma línea y agregando lo que decía Pauli, creo que hay dos elementos que yo puedo como complementar. Por un lado, el recoger información, el leer el contexto social, político, demográfico, todo lo que hoy día podemos leer de nuestro alrededor. Hace un tiempo atrás yo contesté una encuesta en donde me como respondía varias preguntas sobre cómo yo me sentía, cómo yo me percibía en distintos contextos como mujer, como líder, como etcétera. ¿No le cuentas de la iglesia? Sí, me llegó, no sé por qué, pero la contesté. Y eso es interesante porque en el fondo para innovar necesito datos, necesito información, necesito basarme en literatura, necesito en el caso de la iglesia basarme como en la historia, basarnos en los principios del evangelio. Hay un sustento, la innovación no es como de la nada, como les mencionaba al principio. Entonces, por un lado es como recoger datos, basarnos en usar la información que hay para poder presentar propuestas. Y como decía Pauli, esta idea de pilotear. A mí me tocó también pilotear cuando antes que empezara la pandemia, se piloteó en octubre del 2019, más o menos, seminario a distancia, con un grupo de la Estaca, no era toda la Estaca, yo era en ese tiempo supervisora de seminario, y entonces un grupo escogí como de varios chicos de la Estaca, hacían seminario a distancia con un maestro específico que impartía las clases a distancia, y ellos tenían un repo, y esto funcionaba como en paralelo de todos los otros seminarios. ¿Y qué pasó? Que al año siguiente no hubo opción. Sí, dime. ¿Ese seminario de distancia te refieres a seminario online, como en internet, por Zoom? ¿A eso? Sí. Sí, a través de una plataforma, era como un curso de autoestudio, y una vez o 2 veces a la semana los chicos se conectaban con un maestro que había en ese tiempo, que ese maestro era solo para eso. Y a mí me explicaron esto mismo, que en el fondo íbamos a pilotearlo en un grupo como seleccionado a la Estaca, pero era como un carril paralelo del seminario de todos los días de todos los barrios. Y yo dije como bueno, será. Y al año siguiente viene, y bueno, funcionó súper bien, qué sé yo, y al año siguiente viene la pandemia, en donde no hubo otra opción que seguir con el seminario online. Entonces, y aquí voy a como tomar un principio que es de la revelación, que en el fondo que no funciona en torno a nada, no es como que se me va a ocurrir. Y esta idea también va conectada como con la creatividad. La creatividad no funciona en torno a nada. O sea, como que no es que yo me voy a imaginar una súper buena idea y la voy a implementar como en torno a nada. Siempre tiene un referente, y ese referente es real, ese referente puede ser una situación problemática, puede ser algo que yo vi, puede ser 2 cosas que yo estoy conectando. Y ahí es donde, claro, pues, nosotros tomamos ideas, tomamos decisiones y se implementan y llegan a funcionar bien porque porque conozco, porque sé de un tema, o porque me informo, o porque leo, o porque estudio. Y porque también sigo impresiones espirituales, obviamente, conectándolo con lo espiritual. Entonces, creo que es importante eso, como que también ese modelo que sigue la iglesia, llevarlo a mi propia vida, como en el fondo yo no voy a cambiar el curso de mi historia, el curso de mi vida como solamente como de la nada. Hay como un proceso de estudio detrás, de estudio de mí misma, un estudio como también de los factores de mi entorno, y hay una intención como bien particular de querer hacer algo diferente, que en el caso de la Pauli es como con las startups, en mi caso es como más en la escuela, la educación en general. Sí, totalmente. De hecho, me hizo mucho sentido lo que hizo Dani recién, porque una de las preguntas que más me gusta hacerle a los emprendedores es cómo llegaron a esa idea de emprendimiento. Y yo creo que el 99,9% de las veces es por alguna experiencia muy personal que ellos tuvieron. O sea, yo no podría decir que ninguna de las startups con las que he trabajado no tienen un gran nivel de respuesta ante un problema muy social. Entonces, siempre está vinculado a alguna experiencia personal que uno dice, ya, a lo mejor es un negocio, pero siempre tiene que ver desde algo que les pasó muy personalmente, desde algo que conocen muy bien y que quieren resolver al fin y al cabo. Excelente. Súper interesante.
Sí, a mí me parece que la innovación es esencial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes de cómo podemos ocupar la innovación en general para incluir a, para incluir a las personas con capacidades diferentes o a personas que no se sienten incluidas? ¿Cómo podemos utilizar la innovación en esos casos? Yo quiero decir algo respecto a esto. Pienso muy rápidamente, siento como hablar la importancia de, primero, de escucharnos. Creo que es central en cualquier proceso de cambio el escucharme a mí, como mi propio diálogo, escuchar a los otros, a las otras personas, porque no es un proceso en solitario. Yo creo que como que esto jamás es en solitario. Puede ser un proceso de transformación personal, pero así como de innovación, eso siempre tiene que ver con otros. Y eso primero. Creo que el programa de desarrollo personal, como de actividades para los niños y los jóvenes, va mucho en esa línea, como de escuchar la voz de los niños y las niñas, de escuchar la voz de los jóvenes, de cómo ellos y ellas sienten que deben avanzar en sus distintos ámbitos, como en lo personal, o sea, en lo físico, en lo intelectual, en lo social y en lo, me falta uno, espiritual. Y creo que es importante escuchar a las otras personas lo que tienen para decir sobre su propia forma en cómo identifican que pueden avanzar, que pueden tener metas, que pueden sentirse parte de un grupo. Creo que a nosotros no es como que nosotros imponemos una forma de hacerlo, sino más bien que proveemos un espacio de confianza, de seguridad, para que los otros sientan que sus ideas son válidas y que esas ideas particularmente le van a servir a ellos, porque son ellos las que las están planteando. Y creo que esa es una como deconstrucción de que nosotros venimos como históricamente siguiendo como más un manual, como recetas, de decir, ya, ahora hicimos esto, check, ahora vamos con la siguiente meta, que es esta, ya la hice, check. Ahora es como, no, tú tienes que crear tu propia meta. Y esa transición de decir, como tú tienes la autonomía física y espiritual para tomar la decisión de en qué quieres progresar, es un tremendo voto de confianza, como de parte del Padre Celestial, porque en el fondo tenemos el potencial suficiente para decir, en esto quiero avanzar. Y ahí entonces creo que la clave es escuchar, como que eso es como lo más innovador que se me ocurre. Sí, totalmente. De hecho, también siguiendo la línea también de la Dani, es como, también veo este tema del apoyo y por medio de la iglesia en otro programa también súper importante que personalmente me gusta mucho porque lo he podido trabajar, que también es el área de autosuficiencia. Yo creo que una vez que los jóvenes y los niños pueden lograr esta autoestima y entendimiento de sí mismos, como dice la Dani, después necesitan herramientas para poder ir creciendo y poder ir progresando. Yo siento que el programa de autosuficiencia de la iglesia, eso es lo que permite, generar herramientas para poder desarrollarse en este mundo tan complejo de repente. Y el programa de autosuficiencia yo lo encuentro súper completo hoy en día. Tenemos, por ejemplo, cómo encontrar qué es lo que queremos estudiar, como ese curso te ayuda a entender qué es lo que realmente quieres hacer en la vida y cómo puedes llegar a ese punto. Desde una mirada súper completa, no solamente en qué vas a ganar dinero, sino también en qué te quieres desarrollar espiritualmente en esta tierra. Tenemos después cómo hacer crecer o iniciar y crecer mi negocio. También tiene mucho que ver con el desarrollo de habilidades para poder poner un negocio y ser autosuficiente económicamente. Pero también hoy en día está uno de mis favoritos personalmente, el que tiene que ver con la resiliencia emocional. Y eso es una de las herramientas más importantes que hoy día necesitamos para innovar. O sea, honestamente, yo creo que los emprendedores más buenos que yo he conocido es los que han fracasado 2 o 3 veces y ven el fracaso como algo positivo, porque son personas resilientes. Entonces, si hablamos de innovación, no podemos evitar hablar de la frustración
y del fracaso como algo positivo y necesario en el proceso de innovación, de verdad. Yo creo que una de las cosas que más he entendido es que la innovación tiene mucho que ver con el intentarlo otra vez, hasta que realmente lo puedas lograr, pero viendo cada uno de esos fracasos anteriores como algo muy positivo y necesario. Se dice en el mundo del emprendimiento y la innovación en el que yo me muevo que, por ejemplo, las grandes aceleradoras como 500 en Estados Unidos, por ejemplo, o Techstars, por ejemplo, no aceptan a ningún emprendedor que no haya tenido por lo menos un fracaso antes de estar ahí. Entonces, realmente las herramientas que la Iglesia nos está dando a través de los programas de autosuficiencia nos permiten desarrollar las habilidades necesarias para poder innovar también. Estaba pensando en lo que estaban diciendo y encontraba un ejemplo en la escritura del hermano de Jared, como él había reconocido un problema que era que no iba a tener luz adentro de estos barcos que eran totalmente herméticos y no iban a tener luz. Entonces él trató de encontrar la solución y vio a su alrededor para poder encontrar alguna, bueno, para innovar, porque no iban a poder tener el fuego. Entonces había que innovar, había que encontrar una alternativa. Y ya encontró las piedras y ahí después se las pasó al Señor. El Señor las tocó con su dedo, las piedras, para que hubiera luz. Pero claro, esa situación de necesidad, reconocer cuál es el problema y buscar la solución con las cosas que tenemos alrededor. Bueno, también Nefi, cuando se le rompió el arco, tuvo que tener un arco metálico. Bueno, voy a innovar, voy a tener que hacer un arco de madera. Y así me parece súper interesante cómo este proceso de innovación no solamente también se aplica a las empresas o a las instituciones, ya sea como la iglesia o la educación, sino también de manera personal, donde que nuestra vida se basa en problemas que tenemos que resolver. Y al final, como decía, creo que la Paulina decía al principio, que es una manera de pensar, que la innovación es algo que tenemos que poner en práctica para poder resolver problemas nuevos que se aparecen y tenemos que solucionarlo de alguna manera. Sí, también yo quería hablar una cosita sobre que en la innovación siempre hay como obstáculo igual. Por ejemplo, hay actores, en el caso de las escuelas o en el ámbito educativo, que no son como los aliados de la innovación, sino que más bien son los que están un poco en contra o como que en un nivel más apático. Y creo que eso también se da cuando la Iglesia ha incorporado cambios, adecuando ciertos términos, ciertas ideas, no ajustándolas necesariamente como a la actualidad, sino más bien como haciendo precisiones o también haciéndolas más generales y no tan al hueso. Como los hermanos que quieren ir con que los jóvenes vayan con las escrituras y en vez de verlas por el celular. Y que se enojan porque en el fondo cómo van con el celular, si eso es como casi una falta de respeto. Y hoy día es una tremenda bendición que tenemos de poder tener todas las escrituras de todos los libros en un dispositivo de este tamaño, que no nos pesa nada, que lo podemos trasladar y que más encima podemos incluso sin internet conectarnos. Entonces creo que también hay una labor importante que nos toca hacer como para ayudar a esta transición, como cuando se introducen innovaciones que son un poco más rupturistas, que nosotros también tenemos que estar abiertos y con la paciencia y con la disposición de poder hacer como esta transición hacia cierta... O sea, hoy día todavía hay gente que habla de... Ya pasaron como, no sé, 5 años, 6 años y todavía hablan de los maestros visitantes. Y es un término que ya fue hace mucho tiempo. Y creo que igual es gracioso, pues, pero en el fondo es como que todo proceso de innovación lleva tiempo, no toma tiempo poder decir, ya está instalado, ya la gente lo entiende. Hoy día todavía hay que explicar que hay cosas que ya no son así. No sé, pues, como las vestimentas de los misioneros también. A mí me tocó ser misionera en un momento de transición, como que transitamos de colores muy así... muy sobrios a los colores, a los patrones. Fue como, se puede usar patrones ahora, ¿cachai? Y yo siempre usé patrones no siendo misionera, entonces como que
bacán, puedo sacar toda mi ropa de la maleta, ¿cachai? Como que es legal. Hoy día, no sé, pues las misioneras se pintan las uñas y usan como otros zapatos, no tengo idea. O andar con pantalones. Pueden andar con pantalones, hay misioneros que pueden usar como otras ropas, ¿cachai? Y que se leyó el contexto, se entendió que hay cosas que pueden cambiar, como que, y no pasa nada. Sí, yo he visto misioneros con zapatillas en la capilla. Así que... Sí. Y ahí. Jugando a la pelota en el salón cultural también. Para ir cerrando, a mí me gustaría hacerle una pregunta a cada una de ustedes. Que pudieran ponerse en la posición de estar dirigiéndose a alguien que tiene ideas innovadoras o que ve varios problemas y que le gustaría solucionarlos. ¿Cuál sería el gran consejo que ustedes les darían a esta persona en específico para ayudarle a que pueda ser valiente y pueda atreverse a innovar? Entonces, les dejo el espacio para que puedan expresarse y compartir sus sentimientos sobre eso. Yo creo que lo primero que le diría es que hable con muchas personas, con muchas personas sobre su idea. Uno de los grandes miedos que he visto en los emprendedores que están recién empezando es que piensan que su idea es tan buena que están inventando la rueda de nuevo y por no querer contársela a nadie y que nadie les copie la idea, no la comparten con nadie. Y al contrario, cuando una idea es buena, tienes que o cuando tú piensas que una idea es buena, tienes que hablarlo con muchas personas para que te den su feedback. Una de las cosas más útiles, exacto, su retroalimentación, una de las cosas más importantes para un emprendedor es eso al principio, es recopilar la información de muchas fuentes que validen si realmente la idea es buena o que en realidad no lo hagan perder el tiempo y simplemente pasen a la siguiente idea. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los emprendedores en etapas tempranas es que compartan su idea con muchas personas, escuchen lo que les dicen y así van a poder mejorar mucho su proceso o van a poder empezar más adelantados que otros. Lamentablemente, los emprendedores que no hacen esto suelen gastar mucho dinero y mucho tiempo en tratar de que funcione la idea antes de ponerla a prueba. Y creo que eso es uno de los errores más grandes que pueden haber. Entonces, mi consejo sería eso, como si tienes una buena idea en la cabeza, compártela con muchas personas y escucha lo que te van a decir de bueno. Sí, yo en mi caso solamente poner énfasis en agregar que es importante mirar el trabajo de otros para inspirarnos, no para copiarlo, sino que como para inspirarnos, para hacer modificaciones, para que se nos ocurran otras ideas, para tener referentes. Y tener la capacidad de estar dispuesto a que me colaboren y a yo también poder colaborar, brindar retroalimentación y recibir retroalimentación. Me pasa cuando trabajo con mis niños y mis niñas en el taller de robótica, ahí están probando pues están resolviendo un desafío y dicen, ay, pero nos está copiando. Y en realidad el foco no está puesto en como quién terminó primero o quién usó menos bloques. En general hay como otros desafíos asociados a eso. Entonces creo que ahí es donde uno se detiene a instalar este diálogo de la importancia de mirar lo que otros hacen y cómo eso que otros hacen está súper bien. En general, cuando ya se acaba un proyecto en el taller, nosotros hablamos mucho cuando presentan su proyecto y lo leen y muestran lo que hicieron y como todo el proceso creativo. Ahí ellos hablan sobre qué fue lo difícil, qué no les resultó, qué podría haber funcionado mejor si es que hubiesen hecho ciertas adecuaciones. Otros niños y niñas les preguntan. Entonces creo que es importante conversar sobre el proceso, sobre lo que estoy viviendo como alguien que está creando una nueva idea, un nuevo modelo, en este caso de robot, alguien que está armando una secuencia de programación que funcionó súper bien y otra que no funcionó, no lo sé. Pero hablar de lo que estoy haciendo y opinarle a otros lo que están haciendo de una manera, por supuesto, súper respetuosa, creo que es fundamental. El diálogo, la colaboración y estar dispuesto a entregarla y a recibirla. En el caso como más ya de lo que yo hago semanalmente. Sí, oye,
igual no me puedo ir de aquí sin destacar algo que para mí me parece súper relevante y importante, y es que también gracias, porque si se dan cuenta aquí somos dos mujeres hablando de un tema súper interesante que es innovación, y también me gustaría hacer un llamado también a todas las mujeres que se atrevan a innovar, que se atrevan también a emprender. En especial veo que el mundo del emprendimiento sigue siendo muy masculino, pero a la vez también veo a una Corfo y a un Estado muy dispuesto a apoyar emprendimientos femeninos. Así que hay un llamado especial a todas las mujeres que sientan que tienen buenas ideas, que realmente se crean el cuento, porque sí las tienen, y que hoy en día hay muchas formas de apoyar emprendimientos femeninos. De hecho son muy deseados y hay muy pocos. Así que feliz de si alguna también me quiere contactar en algún momento, que tenga una buena idea y quiere conversarla con alguien, feliz de poder escucharla y también apoyarla en el proceso de creación de una buena idea, tanto a nivel empresarial como también, no sé, a nivel personal o a nivel eclesiástico también. Así que hay un fuerte abrazo y llamado a las mujeres a que se atrevan a innovar. ¿Y cómo te contactan? Pueden buscarme en LinkedIn, que es como la manera que yo más trabajo profesionalmente hablando, y como Paulina Reyes Rebolledo, y yo ahí las voy a aceptar y me mandan un mensaje feliz. Ya, muchas gracias, chicas, por sus excelentes comentarios, por las respuestas que nos dieron. Ya entendemos mucho mejor lo que es la innovación, aterrizamos un poco el concepto de innovación, cómo se pone en práctica, cómo es también más amplio, que no se reduce solamente a un rubro, como hablamos de cómo podemos pensar del emprendimiento, lo empresarial, sino incluso en la educación, incluso lo vemos en la iglesia. Así que muchas gracias, chicas, por lo que están haciendo. Les queremos agradecer porque lo hacen no solamente por haber participado del podcast del día de hoy, sino por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Y le agradecemos a todos también quienes nos han visto el día de hoy, quienes nos han escuchado en Spotify y en YouTube. Les pedimos que nos den un like, que nos sigan también, que lo compartan con sus amigos para que podamos seguir, para que nos puedan apoyar y podamos seguir con este podcast, invitando a personas que son muy interesantes, miembros de la iglesia, que nos ayudan a entender mucho más de todo lo que estamos alrededor nuestro. Así que muchas gracias, y sea donde sea que estén, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo Latinoamérica. Chau, chau. Gracias, nos vemos en la siguiente. Chao, nos vemos. Chao, gracias.